alegría en su corazón. Gloria a Jesús. Me alegro verlo, iglesia. Amén. En este primer domingo del año vamos a traer un mensaje de edificación para nuestras vidas. Y yo he venido a predicar una iglesia viva que dice amén. Amén. Yo quiero que usted, iglesia, hoy esté aquí. Amén. Esté escuchando la palabra. No se vaya a Marte, no se vaya a Júpiter. Amén. Ponga sus 5 sentidos. Amén. Sus 5 para que pueda usted recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Queremos hoy recibir palabra de Dios? ¿Queremos hoy recibir su palabra? ¿Queremos hoy que Dios hable a nuestras vidas? ¿Queremos poner por obra aquello que Dios nos habla en el día de hoy? Amén o no amén. Pues abramos nuestras Biblias con fe, con alegría, en Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Y cuando usted lo encuentre me va a ayudar con un fuerte amén. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a levantar nuestras manos, iglesia, y todo aquel que me ve, aleluya, cierre sus ojos. Y vamos a pedirle a Dios que Dios nos direccione a través de esta palabra para que sea hablando nuestras vidas. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, te damos a ti la gloria, la honra en este primer domingo del año. Señor, aquí la iglesia está reunida para prestar atención a tu palabra. Señor, tú sabes, Padre mío, que tenemos una vez más necesidad de ti, Dios mío, Señor. Que queremos, poderoso Dios, prestar atención a las palabras que tú tienes para nosotros, pues nosotros estamos conscientes que necesitamos de ti. Y yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú hables a nuestras vidas, Dios mío, Padre. Y tú nos enseñes la palabra necesaria para empezar bien este año, Dios mío, Señor amado. Para que tú puedas ayudarnos a enfrentar, Dios mío, Señor amado, todo lo que nos depara este 2025, Dios mío, Padre, para que tú, Dios mío, Señor amado, nos dé, Dios mío, Señor, capacidad de avance, Dios mío, Señor, en el Evangelio, en Cristo Jesús. Yo te ruego, Padre, que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro pensamiento. Y aún más te ruego, Padre, que apartes toda oposición, Dios mío, Padre, todo lo que venga a entretener nuestra mente, toda oposición en la mente o en el corazón, todo lo que no deja fluir tu palabra, Padre. Señor, apártalo para que yo pueda prestar atención a lo que tú me tienes que hablar, Señor amado, y para que yo, Dios mío, pueda ponerlo por obra, cueste lo que cueste. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, a ti te damos gloria, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Mis hermanos, en parte como Dios hablaba el día de ayer, las mejores bendiciones que Dios trae a nuestras vidas vienen después de un momento de dificultad. Las mejores bendiciones que Dios nos ofrece provienen de cuando soportamos o pasamos o superamos un tiempo de proceso, de calamidad o de dificultad. Cierto es aquello que dicen, que después de la tormenta llega la calma.
Los tiempos de mayor gozo y felicidad vienen tras haber superado un momento difícil. Y hermano, tenemos grandes ejemplos en la Biblia acerca de hombres que obtuvieron una gran recompensa luego de haber soportado la prueba. Tenemos por ejemplo a Pedro, que cuando el Señor camina sobre el agua, Dios lo llama, Jesús lo llama. Y él, amado hermano, en medio de la tempestad logra caminar sobre las aguas de la misma manera que Jesús. Tenemos ejemplos como Moisés, que llevó durante mucho tiempo un pueblo rebelde en el desierto. Y después de haber pasado 40 años caminando en el desierto junto a ese pueblo rebelde, obtuvo la recompensa, amado hermano, esa nación, ese pueblo que salió una vez, amado hermano, de entrar, de llegar a la tierra prometida. Tenemos el caso de Job, como vimos semanas pasadas, en que un hombre que lo pierde todo y sufre una de las mayores calamidades que el hombre puede sufrir, amado hermano, perdió todo: posesiones, riquezas, familia y aún su salud. Pero después de haber pasado ese tiempo y aprender lo que Dios quería enseñar a su vida, después de todo aquello, él recibió multiplicado lo que antes tenía. Estamos muchas veces preocupados por tantas cosas que nos surge un miedo paralizante que no nos deja obtener aquello que Dios quiere traer a tu vida. Y es más, querida iglesia, muchos viven un miedo de tal manera que no pueden desarrollar la misión que Dios les ha encomendado. No pueden desarrollar el don que Dios ha puesto en sus vidas porque el miedo les está ganando la batalla. Y es claro que el miedo o el temor está provocando que muchos cristianos no tengan acceso a recibir las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Como tampoco a muchos el miedo le dejan levantarse y servirle a Dios. El tema de hoy es cómo vencer el temor. Dígale al que está a su lado cómo vencer el temor. La palabra que leíamos en 1 de Juan capítulo 4 verso 18 nos está diciendo que cuando uno experimenta el perfecto amor de Dios, la misma palabra dice que todo temor o todo miedo se va fuera. Es lo que aquí nos enseña la palabra. Claramente nos dice que cuando nosotros, amado hermano, estamos en el perfecto amor de Dios, cuando nosotros conocemos el perfecto amor de Dios, cuando nosotros tenemos el perfecto amor de Dios, el temor, el miedo se va solo. La Biblia habla de dos clases de miedos, de temores. El temor que tenemos que tener, que es el temor a Dios, que eso significa honra, respeto, no miedo. Ese es el que tenemos que mantener en nuestras vidas. El otro temor sí es el que es miedo. Y ese temor que miedo es el temor que debemos de liberarnos. Es el temor que no puede permanecer en nosotros porque nos impide acceder a las bendiciones que Dios tiene. Nos impide llevar a cabo el proceso. Nos impide llevar a cabo, amado hermano, el propósito. Nos impide desarrollar el don o el ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos impide levantarnos y servirle a Dios. Este es el miedo, este es el temor que nosotros tenemos que ver fuera. Amén. Lo primero que vamos a hacer en esta preciosa tarde es profundizar y entrar en el contexto de lo que esta palabra, este verso 18 quiere decirnos.
En el verso 8, váyase al verso 8 del mismo capítulo. Vamos a ir saltando un poco. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto ya lo sabemos. Dios en esencia es amor. La fuente de donde surge todo elemento de amor en la humanidad proviene de Dios. Dios es la fuente original de lo que nosotros conocemos como amor. Porque Dios es amor. Y la manifestación de este amor se muestra de muchas maneras, pero la más grandiosa muestra de amor que Dios ha hecho para con nosotros es la de enviar a su Hijo para que a través de su muerte vivamos para Él. Hermanos, no hay mayor muestra de amor por parte de Dios que esta. Dios nos ha mostrado su amor en muchas maneras, pero que nosotros hombres pecadores, llenos de iniquidad y de pecados, de maldad, recibimos, amado hermano, el sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nosotros en la cruz, en propiciación por nuestros pecados. Esa es la mayor muestra de amor que Dios ha hecho por la humanidad. Y dice el verso 10, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ninguno de nosotros puede decir yo amo a Dios antes de que Él me amara primero. Porque Dios primero te amó a ti. Y cuando tú conociste el amor de Dios, porque Él es la fuente del amor, cuando el amor de Dios, amado hermano, llenó tu vida, cuando el amor de Dios te revistió, cuando el amor de Dios te cubrió, allí es cuando tú lograste enamorarte de Dios. Pero ninguno de nosotros puede enamorarse primero de Dios. Dios primero muestra su amor para nuestras vidas y luego nosotros en nuestro corazón, conociendo la magnitud de su amor, nos enamoramos inmediatamente de Él y conocemos este amor nosotros sus hijos, porque Cristo murió por nuestros pecados. Mire, Dios mismo conocía el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Dios mismo lo sabía porque Él mismo lo dictaminó. Dios en su palabra determinó que la paga del pecado sería la muerte. Él conocía el castigo por nuestros pecados. Así que Él envió a su Hijo para liberarnos de su ira. Es como si de repente usted, amado hermano, hubiera castigado a su hijo y le hubiera dicho, mira, te portaste mal ahora que fuimos a la calle y no te voy a dar nada. Te vas a quedar castigado en la habitación. Y tú ves ahí a tu hijo castigado en la habitación, va pasando el tiempo, va pasando las horas y tú quieres perdonarlo y buscas e ingenias la manera de perdonarlos, pero de que no se note que lo quieres perdonar. Y tú mismo tal vez, amado hermano, se te ocurre de que, ay, sin querer se te regó un vaso en la cocina y le dices, hijo, mira, si tú limpias la cocina, a ti, amado, a ti, hijo, se te va a perdonar lo que has hecho y te voy a dejar salir de la habitación. Pero este ejemplo se queda en poco. ¿Por qué? Porque, amado hermano, no nos mandó a nosotros a hacer nada. Él simplemente envió a su hijo
Y Él mismo decidió que a través de la muerte de su Hijo nosotros recibiéramos perdón de nuestros pecados. Él mismo ocasionó la oportunidad. Él mismo creó, amado hermano, la situación para que el Hijo de Dios venga a esta tierra, naciera como hombre y muriera como hombre por nuestros pecados. De esta manera se manifestó el amor de Dios. Él mismo creó la ocasión y la oportunidad. Él mismo determinó el castigo, pero Él mismo nos dio la solución. Él mismo determinó nuestro destino, pero Él mismo nos libró de ello. Ahí está la muestra del amor de Dios. El verso 13, saltemos al 13. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mira, hermanos, Dios no acabó su obra allí. No solamente envió a su Hijo, no solamente murió en la cruz, no solamente el tercer día resucitó, sino que cuando Jesús ascendió al cielo, nos dio, amado hermano, nos dejó el Espíritu Santo, que llegó el Espíritu en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo ahora mora en nuestras vidas, no nos dejó solos. Por eso es que aún es más grande el amor de Dios de lo que ya podemos imaginar, porque Cristo murió por nosotros. Él nos amó, Dios nos amó por esta razón. Pero además de esto, sabiendo que Jesús tenía que volver a estar a la diestra del Padre, amado hermano, nos dejó al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en su corazón. Y nosotros, a través de ese Espíritu, aunque nosotros no estuvimos allí, no vimos a Jesús, no conocimos a Jesús, nosotros no vimos a Jesús crucificado, ni vimos a Jesús resucitar, por causa del Espíritu que está en nosotros, podemos testificar quién es el Hijo y quién es el Salvador del mundo. Nosotros no estuvimos allí, no tenemos pruebas, no tenemos ninguna forma al completo, al 100% de demostrar lo que Jesús hizo en la cruz. Pero, amado hermano, el Espíritu Santo que mora en ti te hace testificar de ello, aunque no estuviste allí. El verso 15 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Sáltese al 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Toda la obra de amor de Dios a través de su Hijo es clave. ¿Para qué? Para no sentir miedo para el día del juicio. Hermanos, nosotros sin Cristo tendríamos que estar preocupados por la muerte, está a punto de acecharnos. Nosotros sin Cristo estamos frente a un miedo aterrador que no se puede describir. ¿Por qué? Porque, amado hermano, lo que nos espera o lo que nos esperaría es la condenación eterna. Es una vida de dolor y llanto, de amargura y sufrimiento. Es algo que no se puede explicar con simplemente palabras. La Biblia la describe como la muerte segunda. Mira, hermano, todo aquel que vive sin Cristo vive bajo este temor o miedo. Hay gente que ni siquiera cree en Jesús y tiene miedo a la muerte. Sin Cristo solamente tenemos este miedo que afrontar. Sin embargo, los que verdaderamente hemos creído en Él, los que verdaderamente hemos confiado en Dios, los que verdaderamente hemos recibido el sacrificio y hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, podemos ser salvos. Entonces este miedo ya no forma parte de nosotros. El miedo de
quedarnos en el día del juicio ya no forma parte de nosotros, pues amado hermano, nosotros ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, permanecemos en Él, y como Él permanece en Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, nacidos en Él, creyendo en Jesús, creyendo en su obra con total fe, nosotros, amado hermano, no tenemos que tener miedo a lo que vendrá a la humanidad, ni a la muerte, ni al juicio que vendrá sobre la humanidad, porque usted ya tiene su confianza en Cristo. Usted ya tiene, amado hermano, su salvación en sus manos, y solamente le queda permanecer en Él, así como Él permanece en Dios. No hay temor. Es por eso que cuando vamos al verso 18 se nos dice, amado hermano, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, en el amor no hay temor, porque quien tiene el amor de Dios, y recuerde que la palabra de Dios dice, y hago un paréntesis aquí, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Cierro paréntesis por si se le olvida. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. No hay posibilidad de que usted diga amar a Dios y luego viva una vida a su manera. No es posible. Quien ama a Dios, quien dice amar a Dios, usted ama a Dios, usted ama a Dios, usted ama a Dios, pues usted guarda sus mandamientos. Esto va junto, es un solo pack. Quien ama a Dios no teme al castigo por el pecado. No teme al castigo del pecado, que es la muerte. Es por eso que dice que el temor lleva en sí castigo. Pues la persona que teme es porque sabe que hay un castigo para él. Hermano, quien nada hace, nada teme. Pero quien teme es por una razón. Y es porque sabe que en su temor hay un castigo. Porque algo ha hecho mal. Porque algo no tiene. Porque algo le falta. Quien aún teme por su vida es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y este es el contexto de este texto. Esto es lo que nos trata de decir este texto. La persona que tiene el amor de Dios, que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, esa persona no tiene miedo del día del juicio. Esa persona no tiene miedo de que su salvación, amado hermano, se tire por el suelo. Esa persona, amado hermano, no tiene miedo, amado hermano, de lo que acontecerá a la humanidad, ni el juicio que vendrá sobre todo aquel impío. No tiene miedo porque sabe en quién está. Sabe en quién ha confiado, sabe quién ha dado su vida por él. Y esa persona en el amor de Dios se mantiene guardando su palabra de forma completamente voluntaria para permanecer en él y permanecer en sus caminos. Esa persona no tiene que temer. Esa persona no tiene miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, aunque este es el verdadero contexto de esta palabra, nosotros vamos a aplicar esta palabra también al miedo que muchos cristianos sufren al momento de hacer algo para Dios, o de enfrentar una situación en su vida espiritual. Este mismo texto de Primera de Juan capítulo 4 verso 18 lo vamos a aplicar en el miedo que sienten muchos cristianos a la hora de hacer algo para Dios, o a la hora de superar una situación en su vida espiritual. Amén. Amén. Yo le dije que aquí estaba una iglesia que decía amén. ¿Está aquí esta iglesia? Hoy ya se ha ido a la casa. ¿Está aquí o no? Así lo quiero escuchar. Mire, con respecto al miedo en la vida del creyente, he visto en mis pocos años de experiencia como pastor de una iglesia, he visto a grandes hombres y mujeres con talentos y dones de Dios, que han permitido que el miedo
les detenga a la hora de realizar un gran propósito delante de Dios. Escuche bien. En mis pocos años de experiencia como pastor, he visto grandes hombres y mujeres de Dios con grandes dones y talentos por parte de Dios, pero que al mismo tiempo se han dejado detener por el miedo. El miedo no es cualquier cosa, pues el miedo ha paralizado a muchos cristianos hoy en día y les ha impedido a muchos desarrollar el don que Dios ha puesto sobre sus vidas. Mire, yo sé que todos podemos tener una comprensión básica de lo que el miedo es. El miedo o el temor puede ser etiquetado como ansiedad, preocupación, aversión, horror, pánico o una fobia. Y el miedo o el temor por lo general se manifiestan de forma que te sientas incapaz de hacer, como en este caso, la obra de Dios. El miedo o el temor hace que tú te sientas incapaz de hacer la obra o la voluntad de Dios. Incluso se manifiesta como una intensa vergüenza o incluso cobardía. Esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. En segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Váyase allí. Porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire lo que la palabra dice aquí. Lo llama como espíritu de cobardía. Es lo que nosotros conocemos como temor o como miedo. Eso que te digo hace un momento. Cuando tú te paralizas, cuando tú te detienes, cuando tú sientes vergüenza o te sientes incapaz de hacer algo para Dios, y Dios te ha dicho, mira, tú haz esto, Dios te ha llamado a hacer lo otro, Dios ha puesto un don o Dios ha puesto un talento en ti, pero tú dices, no puedo. Y no puedes avanzar y no puedes desarrollar el don que Dios ha puesto en tu vida, porque, amado hermano, el miedo te detiene y te entra un espíritu de cobardía, que todo lo que Dios ha puesto por delante para que tú hagas, no lo alcances. Hermano, este versículo nos llama mucho la atención, porque esta es la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Desde la primera carta, Timoteo ya estaba desarrollando su labor como pastor, porque Timoteo era pastor de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y mire que Pablo ya le había escrito una primera carta y decía, amado hermano, que nadie tenga en poco tu juventud. Y en la segunda carta de Timoteo le habla de la misma manera, diciéndole que Dios no le ha dado a él un espíritu de cobardía. Ya llevaba un tiempo pastoreando. Sin embargo, podemos deducir que Timoteo estaba sintiendo miedo, estaba sintiendo temor o se sentía cobarde a la hora de desarrollar su función. Timoteo, un pastor que ya tenía experiencia como pastor. No cualquiera tiene la capacidad de pastorear una iglesia, porque en la carta del libro de Tito se dice que el pastor tiene que tener unos requisitos y no son cualquiera los requisitos. Timoteo cumplía estos requisitos, pero aún siendo ya pastor, después de un tiempo, parece ser que Timoteo dentro de sí tenía miedo. Lo había dejado influenciar la cobardía. Esto nos llama la atención, vuelvo y repito, porque incluso un hombre que ha sido llamado por Dios y trabaja activamente en su ministerio puede enfrentarse a estos sentimientos negativos.
lo que podría dificultar su capacidad para desempeñar su labor correctamente. Hasta Timoteo se sentía así. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sentido algo similar alguna vez? ¿Está aquí conmigo? Hay muchos que llevan mucho tiempo luchando con la sensación de no ser dignos o de no estar a la altura delante de Dios. Hay algunos que tienen tanto miedo que ni siquiera se atreven a intentarlo. Hay otros que sienten vergüenza cuando piensan en predicar, cuando piensan en evangelizar o incluso en orar en público. Por temor al fracaso o por la inseguridad, muchos no se animan a dar el paso hacia el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Esto no solo ocurre al momento de servir a Dios. También hay quienes no se acercan a Él por miedo de fallar. Muchos no avanzan en su compromiso con Dios porque les preocupa que los demás, especialmente los no creyentes, se burlen de su cambio. Mis hermanos, son muchas clases de miedo que enfrenta el cristiano. Son muchas clases de miedo que enfrenta el cristiano. Pero lo más grave de este asunto es que el miedo sigue creciendo. El miedo sigue creciendo cuanto más tiempo rehusamos hacer la voluntad de Dios. El miedo solamente crece y eso es lo preocupante. Cuanto tú más tardas en hacer lo que Dios te está mandando a hacer, cuanto más pasa el tiempo en que el don o el talento que Dios ha puesto en tu vida no se desarrolla, el miedo, el temor coge fuerzas. Y cada vez te cuesta y te cuesta y te cuesta poder hacer lo que Dios está demandando en tu vida. Y es por eso que muchos en Dios han mirado atrás, amado hermano, y han retrocedido. Porque no han podido hacer la voluntad de Dios por causa del miedo que los superaba, por causa del miedo que no les dejaba avanzar, por causa del miedo que no les dejaba creer, por causa del miedo que no les dejaba confiar, por causa del miedo que no les dejaba, amado hermano, tomar con su mano lo que Dios había puesto por delante de sus vidas. Muchos hombres de Dios, amado hermano, se han dejado vencer por ese miedo. Y han retrocedido y han mirado atrás. Y esto es lo que preocupa. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿No estamos cansados de perdernos muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros por causa de nuestros miedos? ¿No estamos cansados de no lanzarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Porque aún batallamos con nuestros propios pensamientos. No estamos cansados ya. No estamos cansados de detenernos por nuestros temores, sabiendo que el Señor nos ha mandado avanzar. Yo le quiero preguntar, ¿no nos cansa esto? ¿No nos cansa saber que Dios ha puesto para nosotros la oportunidad de avanzar, pero por nosotros mismos nos detenemos? ¿No nos cansa que Dios ha puesto el don y el talento y, amado hermano, aún así por nuestros miedos no podamos desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? No nos cansamos. Si tú estás cansado de esto, hoy vamos a aprender a cómo superar y vencer tus miedos. Hoy vamos a enseñarte cómo superar y vencer los miedos que no te dejan alcanzar el propósito de Dios. Dile al que está a tu lado, Dios nos está hablando. Hermano, la forma en que usted puede superar y vencer a sus miedos
a sus temores es aplicando lo que leemos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. Lo que leíamos en un principio. Quiero volver a enfatizar este versículo. Si usted puede, búsquelo en su Biblia. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, muchos piensan que la forma de vencer tus miedos es combatirlos y enfrentarte a ellos. Yo también he sido de uno de esos que piensa que la única manera de superar tus miedos es enfrentarte a ellos. Y en cierta manera es así, pero esto solamente aplicándolo a la vida secular. La única manera de superar las cosas secularmente hablando es enfrentándote a ellas cara a cara. Pero esto no siempre se puede aplicar en cuanto a las cosas espirituales que Dios nos ha demandado o nos ha puesto. Mire, para las cosas de esta tierra solamente te has de lanzar contra ello y enfrentar hasta que el miedo simplemente deje de estar, deje de ser. Pero en las áreas espirituales no siempre esto te va a funcionar. La estrategia indicada para vencer tus miedos, ¿sabes cuál es? Es enamorarte completamente de Dios. La manera para vencer en nuestras áreas espirituales, en lo que el miedo no nos ha permitido avanzar, la clave del éxito aquí se encuentra en amar verdaderamente a Dios. Dile al que está a tu lado, amar verdaderamente a Dios. Hermano, cuando tú amas a Dios, cuando tú te entregas a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, en tu corazón no encuentras ninguna clase de miedo. Ese es el poder del amor de Dios. Recuerda que usted y yo no lo amamos primero. Él nos amó primero y luego nosotros le amamos a Él. Y cuando nosotros respondemos a este amor con un amor verdadero, completo, de entrega, sincero, fiel, cuando este amor forma parte de tu vida, hermano, en tu vida no hay temor, dentro de ti no hay miedo. Eso es lo que la Biblia en 1 de Juan 4:18 está tratando de enseñarnos. De que la manera de vencer a nuestros miedos no es batallando, no es combatiendo, es simplemente enamorarse de Dios. Es simplemente enamorarse de su presencia. Y allí se encuentra el poder del amor de Dios. Amado hermano, eso es lo que dice el pasaje, amén o no amén. Eso es lo que dice el verso, amén o no amén. En el amor de Dios no hay temor. Pero fíjese que la palabra de Dios va un poco más allá y te dice que es el perfecto amor el que echa fuera el temor. Si usted ha venido a las otras enseñanzas o los otros cultos, conoce que la palabra perfecto significa maduro. Cuando hablamos de un amor perfecto, estamos hablando de un amor maduro. Y cuando hablamos de un amor maduro, no es como el amor, amado hermano, que surge simplemente de los sentimientos o nuestras emociones. El amor como cuando dos primeros, un hombre y una mujer recién se conocen y se enamoran del uno al otro. Que, amado hermano, es un amor, amado hermano, que parece que todo es de arco iris. Que uno, amado hermano, está ahí pegado al otro y no se quiere despegar por nada del mundo. Ese es el amor, amado hermano, ese es el amor que nosotros conocemos como el primer amor. Y ese amor también tiene que formar parte de nuestras vidas. Pero fíjese que el amor que nos demanda aquí es un amor que se ha perfeccionado, un amor que ha madurado. Y cuando hablamos de un amor que ha madurado, hablamos de un amor que se mantiene en las buenas y en las malas. Hablamos de un amor que no se sujeta a las condiciones, ni a los sentimientos, ni a los sucesos, o así va bien o así va mal.
Esto es cuando hablamos el amor entre dos esposos, que los esposos no dejan de amarse aun cuando las cosas van mal. Aun cuando de repente un problema ha habido, aun cuando de repente, amado hermano, algo comienza a suceder, cuando llegan momentos de crisis, cuando llegan momentos de enfermedad, cuando llegan momentos de dolor o cuando llegan momentos de desesperación, el amor de ellos sigue manteniéndose vivo, sigue manteniéndose fuerte, porque ya ha madurado. Pues eso es lo que la palabra de Dios está tratando de decirnos. El amor que nosotros tenemos que tener con Dios no es un amor, amado hermano, como cuando somos jóvenes, amado hermano, y nos enamoramos por primera vez. Es un amor que ya ha crecido, es un amor que ya ha avanzado, es un amor que ya se ha madurado. Cuando tú tienes este amor en tu vida, allí es cuando se echa fuera el temor. Allí es cuando el temor desaparece. Allí es cuando simplemente se va solo. Este amor maduro provoca que todo el temor sea echado fuera. Aquí tú no combates el temor. Aquí tú no te pones a enfrentarte a tus miedos. Simplemente se va. Simplemente se va, hermano. Si te das cuenta, no se trata de que te eches al temor, de que eches al temor de tu vida o que te enfrentes cara a cara a él. La palabra dice que será echado y ya. Saldrá de ti. Dejará de estar dentro de tu corazón y tu mente. Todo esto sucede cuando te enamoras de Dios. El versículo acababa diciendo, amado hermano, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No dice que no ame, dice que le falta perfeccionarse. Porque el que está en el perfecto amor de Dios, el que ha sido perfeccionado en su amor, el temor desaparece. ¿Escuchando? Hermano, todos sentimos miedos. Todos sentimos que muchas veces los miedos nos invaden. Hasta pastores, hasta evangelistas, hasta misioneros. Sin embargo, así como llegan los miedos, así también se van cuando amamos a Dios. Incluso pastores, evangelistas, maestros, adoradores de Dios. Incluso esos hombres sienten miedo alguna vez. Pero los que aman a Dios, así como el miedo llega de repente, así de repente se va. Todos tendremos miedos y no vamos a poder combatir todos nuestros miedos. Porque, amado hermano, van a venir miedos muchas veces racionales y luego van a venir miedos irracionales. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios y mantenernos enamorados de Él. Hermanos, escuchaba esto de un predicador que decía, amado hermano, en los tiempos en donde por causa de esta enfermedad que tocó al mundo entero, muchos de nosotros o todos nosotros tuvimos que estar encerrados en nuestras casas por largo tiempo. Y el pastor decía, mire, muchos cristianos decían, yo quisiera tener más tiempo con mis hijos, yo quisiera tener más tiempo con mi familia, yo quisiera poder dedicar más tiempo para hacer devocionales en mi casa con Dios. ¿Qué pasó? Dios provocó eso. Dios lo provocó porque Él hace todas las cosas. Ahora usted estaba en su casa con su familia y tenía usted todo el tiempo del mundo para hacer todos los devocionales, para hacer todos los tiempos de oración, para pasar tiempo en familia. Y ¿sabe lo que pasa? Que ahí la gente se atemorizó. Y Dios estaba provocando una situación en el mundo para que tú puedas suplir una necesidad que tú tenías, pasar ese tiempo con la familia, porque no podías hablar de tu familia, de la palabra, te faltaba tal vez predicarle a tus hijos, tal vez no podías pasar tiempo con ellos, tal vez no podías, amado hermano, hablar con ellos, leer la palabra con ellos. Ahora Dios creó un tiempo para que tú estés con ellos. ¿Qué hacía la gente, amado hermano? Ya no sabía qué hacer en su casa, ya no aguantaba a los hijos, quería salir corriendo.
Y en ese periodo de tiempo la gente estaba asustada. Cristianos asustados. Los mismos cristianos pasaban 24 horas mirando todas las profecías que habían por internet, hablando acerca de lo que estaba pasando en el mundo. Y la gente ahí comiéndose eso, amado hermano, y llenándose de más miedo, llenándose de más preocupación, amado hermano. Y muchos aún, amado hermano, dejaron de confiar en Dios. Mira, hay gente, amado hermano, que comenzó a confiar más en el papel higiénico. Porque a eso era lo que buscaba. Eso no había en los supermercados porque la gente los compraba todos. Ahora, ¿cuánta gente llegó a Cristo? ¿Cuánta gente verdaderamente confió en Dios? ¿Cuánta gente asustada así se convirtió a Cristo? Le duró 2 semanas. Y aún los propios cristianos, amados hermanos, sintieron ese miedo y sintieron ese temor. Y en vez de confiar en Dios, confiaron en las cosas terrenales. Mire que muchas veces las cosas que suceden en nuestras vidas nos vienen a derribar, nos vienen a destruir, nos vienen a atemorizar, nos vienen a causar un miedo paralizante. Pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón y los que amamos verdaderamente su obra, los que amamos verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros, los que amamos verdaderamente a Dios, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Lo que asustaba al mundo no era nada, porque yo sé que estaba en las manos de Dios. Yo sé que estaba en las manos de Dios. Hermanos, el versículo de 1 de Juan 4:18 lo hemos leído, lo hemos escudriñado 2 veces. Ahora quiero que usted preste atención, porque vamos a mirar conforme a la palabra cómo lo debemos de aplicar. Dile al que está a tu lado, presta atención. Vuélvelo a decir, presta atención. Vamos a aplicar este versículo en nuestras vidas. Este amor que ha madurado, que se ha ido perfeccionando, se identifica de 2 maneras. La primera es una clara confianza en Dios. Una clara confianza en Dios. Mira, hermanos, sucede que nuestros miedos muchas veces son el reflejo de nuestra falta de confianza en Dios. Cuando un hombre deja de confiar en Dios, no puede ver lo que Dios le quiere mostrar, por tanto siente miedo. Las personas que no confían en Dios, cuando llega un problema solamente ve el problema, porque el miedo lo paraliza y no lo deja ver. No le deja entender, no le deja aceptar, no le deja atender a lo que Dios quiere hacer con él. Las personas que viven con miedo viven en un reflejo de su propia desconfianza de Dios. Es por eso que en su desconfianza sienten este temor que los detiene y los paraliza. Pero la persona que confía en Dios sabe ver más allá del problema, porque sabe en quién ha confiado. Y él no es ciego espiritualmente, él tiene una visión clara, pues Dios le ha abierto los ojos y le ha enseñado a ver, no con los ojos naturales, sino con los ojos de Dios. Mire, vuelvo y repito, la persona que no confía en Dios, cuando llega un problema solamente ve el problema. Pero quien confía en Dios ve una oportunidad para aprender algo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchas veces, amados hermanos, solamente miramos el castigo y repetidamente nos decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el problema? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué de repente si yo he sido bueno, Dios? Pero quien confía en Dios dice: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar Gloria a Dios. Aleluya. A través de esta prueba? ¿Qué es lo que quieres mostrar a mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacerme entender? ¿En qué me quieres perfeccionar? ¿Cómo me quieres hacer crecer?
La persona que no confía en Dios solo ve la necesidad o el obstáculo. Quien confía en Dios ve la oportunidad para aprender más de Él. Encuentra una oportunidad de acercarse más a Dios. Encuentra una oportunidad para tener motivos de estar más tiempo en su presencia. Eso es quien confía en Dios. Pero la falta de confianza en Dios no nos deja ver lo sobrenatural de Dios. Mire, conocemos la historia, el relato de la Biblia en Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, acerca de cómo Jesús andó sobre el mar. Jesús estaba andando sobre el mar. La palabra dice que Jesús los había dejado a ellos en la barca, a los discípulos. Y los discípulos habían permanecido allí hasta que ya había llegado la noche. Y habían estado pasando las horas, ya estarían, amados hermanos, bastante cansados. Pero además de eso, sucedió que comenzó a moverse las olas y un gran viento. Y amado hermano, en medio de una aparente tempestad, amado hermano, ven de lejos tal vez Jesús caminando sobre las aguas. Pero ¿qué le sucede a ellos? ¿Qué ven ellos? Ellos rápidamente se asustan y dicen: un fantasma. Pero ¿cómo es posible? Hermano, ellos eran hombres que conocían a Jesús. Habían ya pasado un gran tiempo con Jesús. Y sin embargo, amado hermano, por causa del miedo, no pudieron ver con claridad acerca de aquel que estaba caminando sobre las aguas. Cuando ellos conocían la apariencia del maestro, no pudieron identificar al maestro. No sé si estuviera lejos, no sé si estuviera cerca. Lo que sí sé es que ellos no pudieron reconocerlo porque el miedo les invadió. Y muchas veces nosotros no vemos porque el miedo nos invade. El miedo o el temor, nuestra inseguridad, nuestra cobardía no nos deja ver lo que tenemos por delante. Pues aún nos hace falta enamorarnos de Dios y aún nos hace falta confiar en Él. ¿Cómo es posible que ellos dijeron un fantasma? Ellos se asustaron cuando quien realmente se presentaba a sus vidas era Cristo. Y muchas veces tú te asustas, iglesia. Muchas veces tú tienes miedo cuando lo que Dios quiere traer delante de tu vida es la bendición de Él. Cuando lo que Dios quiere hacer en tu vida es traer una gran bendición, pero tú te asustas y no ves. Y como no ves, no puedes alcanzar lo que Dios te está llamando a hacer. Porque el miedo nos nubla el entendimiento. El miedo nos nubla los pensamientos. El miedo afecta a nuestros sentidos. Incluso en Cristo, el miedo nos detiene. Por eso, amado hermano, debemos de confiar en Dios. Y para confiar en Dios, primeramente se tiene que enamorar de Él. ¿Y cómo se enamora de Dios? Pasando tiempo en su presencia, conociendo la obra de Dios en la cruz. Conociendo, amado hermano, cuánto te amó el Señor, escuchando su palabra, pasando tiempo de oración con Él. Así es cuando tú conoces el carácter de Dios, su gracia, su misericordia. Tú te enamoras de Dios y no dudas de Dios en lo que haga en tu vida. En lo que Él haga en tu corazón, no dudas. Y lo que está por delante de ti no te detiene. Porque lo que otros dicen: no, yo por ahí no puedo pasar, yo por ahí no puedo llegar. Mira el miedo, mira lo que no puedo hacer. Es que yo no tengo el talento, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la forma, yo no tengo la palabra que otros tienen, yo no tengo la voz que otros tienen, yo no tengo la confianza que otros tienen. Eso es porque tú miras en ti, no miras a Dios. Por no confiar en Dios, te ciegas y no ves lo sobrenatural de Dios. Que Dios pueda usar a quien quiera como Él quiera. Él puede hacer saltar al cojo y hacer hablar al mudo. Él puede abrir los ojos de los ciegos, amado hermano. Él puede hacer caminar a los enfermos, a los paralíticos.
Pero cuando tú confías en Dios, tú lo ves claro. Y el temor se va solo de tu vida, porque dices: quizás yo no soy el mejor hablador, tal vez yo no tengo la fuerza, no tengo la palabra, tal vez yo no tengo el tiempo de experiencia que otros tienen, tal vez yo no puedo hacer lo mismo que otros hacen, pues apenas estoy comenzando. Pero Señor, yo confío en ti. ¿Y tú crees que esa persona retrocede? ¿Tú crees que esa persona se incapacita? ¿Tú crees que esa persona vuelve atrás? ¿Tú crees que esa persona se paraliza? ¿Tú crees que esa persona se queda tiempo sentado? Porque Él dice: yo no soy perfecto. Yo no tengo lo que otros tienen. Tal vez mi don, mi talento apenas ha comenzado. Tal vez yo tengo mis miedos, mis inseguridades. Tal vez siempre he sido un hombre que le ha dado vergüenza exponerse en público. Pero si tú has hablado, yo lo haré. Porque así como tú hablaste antes con tu boca e hiciste todas las cosas, también tú has hablado mi vida y lo harás conmigo. Pues quien confía en Dios no duda y alcanza el propósito de Dios. Pero muchas veces, repito, por la falta de confianza, no podemos alcanzar el propósito de Dios. Hubo un hombre en la barca, Pedro, que, amado hermano, creyó. Tal vez su fe por un momento cayó, pero él tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Porque él también hizo igual que el maestro. Él también por un momento caminó sobre las aguas. Y aunque luego él falla, no se ahoga. Hermanos, cuando tú confías en Dios, no solamente eres capaz de ver lo sobrenatural de Dios, eres capaz de hacer lo sobrenatural de Dios. Eres capaz de hacer incluso lo que tú dices no puedes hacer. Incluso lo que para ti es imposible hacer, Dios te da la fuerza para hacerlo. Lo que antes tú hubieras dicho: no, jamás. Lo que antes hubieras dicho: no, nunca pasó por mi mente, jamás lo soñé, jamás, jamás, jamás. Pero con Dios tú lo puedes hacer. ¿Cuántas veces Dios está abriendo tus puertas? Pero por el miedo solamente vemos puertas cerradas. ¿Cuántas veces Dios se quiere presentar en nuestras vidas, pero no nos hemos dado cuenta por la falta de confianza en Dios? Mire, este es el primer punto. Una clara confianza en Dios es necesaria para vencer nuestros miedos. Y lo segundo es usar la palabra como complemento. La palabra como complemento. El libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, dice este versículo que es muy conocido por la iglesia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si por la falta de confianza en Dios no podemos ver, la palabra nos ayudará a alumbrar el camino. Muchas veces, amado hermano, nos cuesta confiar en Dios en un área. Muchas veces nos cuesta confiar en Dios en una situación. Y es allí donde usted y yo debemos de aplicar la palabra. Porque si la lámpara de nuestras vidas, a nuestros pies, es su palabra, y es quien alumbra nuestro camino, nosotros necesitamos esa palabra para poder ver mejor. La palabra también nos ayuda, complementa a nuestra confianza con Dios. Mucha gente aún no entiende, hermano, aún no entiende que debe de hacerse un hombre y una mujer medianamente preparado en palabra. Pues le diría que tiene que ser excelente en palabra,
Pero con ser un hombre medianamente entendido en la palabra de Dios es más que suficiente. Porque quien conoce su palabra, quien conoce la palabra de Dios, sabe cómo hablar o mencionar su palabra ante cualquier situación de peligro en su vida. Hermano, cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe, amado hermano, qué palabra hablar, qué palabra traer a su boca, qué palabra traer a su pensamiento para derribar todo argumento contrario a la obediencia a Cristo. Cuando usted conoce la palabra, usted puede mencionar la palabra dentro de su corazón para que todo miedo, temor, situación, circunstancia sea aplastada por la propia palabra de Dios. Porque la palabra te hace ver con mayor claridad. Hay veces que sentimos ciertas dudas, amado hermano. Recuerde, pastores, evangelistas, maestros, hombres de Dios sienten miedo también. Y cuando, amado hermano, en algún momento sentimos de confianza, duda, allí es cuando debemos de nosotros conocer la palabra y aplicarla para poder ver mejor. Estar enamorado de Dios es como aquel niño pequeño que está aprendiendo a ir en bicicleta. Ya el padre le enseñó a ir con sus ruedines. Y ahora el padre ha decidido quitarle las rueditas para que el niño aprenda a ir sin ellas. Y al principio el niño con miedo pedalea con los ojos cerrados. Y el padre lo agarra porque se va a un lado y se va el otro. Pero el padre le dice: mira, hijo, confía en tu padre, abre los ojos y pedalea. Yo no te voy a soltar hasta que tú estés seguro. Hasta que yo no vea que estás firme, yo no te voy a soltar. Tienes que confiar en mí. Y el niño ahí sigue con sus ojos cerrados. Pero el padre sigue, abre los ojos. Y ahí es cuando el niño abre los ojos y comienza a pedalear. Al principio le cuesta, se quiere ir a la izquierda, se quiere ir a la derecha, pero a poco va logrando tener estabilidad y va avanzando hasta que el Señor ve que lo puede soltar. Y ahí es cuando él va solo y puede hacer lo que el padre le ha enseñado. Por el miedo no podemos ver, como aquel niño que le explicaba hace un momento. El miedo no te deja ver, el niño con los ojos cerrados. Pero Dios, en su inmenso amor, le enseña a abrir los ojos. Él confía en su Padre, pues lo ama. Y armándose de valor, hace lo que el Padre le ha dicho. Confiando en Él, el temor se va de su vida. Y aunque por un momento parece que caiga, Dios no te deja, no te suelta. Hasta que al final logras hacer lo que Dios te ha mandado hacer. La palabra es importante, es vital. La palabra es necesaria para que tú puedas ponerla dentro de tu mente y en tu corazón en los momentos que no sepas qué hacer. Para que si por tus miedos andabas con los ojos cerrados, la propia palabra de Dios te haga abrir los ojos. Que cuando te sientes incapaz, Dios mismo traiga esa palabra para que tú puedas ver. Pero la palabra llega cuando tú aprendes a escudriñarla. Cuando tú pasas tiempo en la palabra. Cuando tú comienzas a ver la palabra de Dios y comienzas a traerla en tu vida, allí es cuando aprendes a enamorarte de Dios, a confiar en Él. Y ahí es cuando tus temores son echados fuera. Allí es cuando tus temores son echados fuera. He visto a jóvenes que en las dificultades que la juventud contrae, en sus oraciones decían: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y era repetir ese pasaje. Tal vez no conocían muchos más pasajes, pero ese que conocían lo traían a su mente y a su corazón.
Y es así cuando, amado hermano, nosotros podemos abrir los ojos que el miedo ha cerrado, se pueden volver a abrir. Y ahora ya no tú ves lo secularmente, no es lo que tienes por delante, tú ves lo que Dios ha puesto verdaderamente en tu vida. Así es como nosotros tenemos que ver. Así es como Dios quiere que tú andes. Esa es la manera de superar los miedos. Esa es la manera de superar el temor. Esa es la manera de cómo vencer al temor. Enamorándote de Dios, confiando en su palabra y confiando en Él y usando como complemento su palabra. Amén. Nuevamente le repito, esto no se trata de que si el mensaje es bonito o no es bonito. Esto se trata de que nosotros tomemos la palabra y la apliquemos. Y la palabra sea eficaz en nosotros. Yo he visto a gente de mucha fe decir amén. Pero ese amén no sobrepasa las puertas. Se queda aquí dentro. Yo he visto mucha gente quebrantada y llorando y levantando sus manos. Pero la fe se quedó aquí. Las lágrimas aquí se quedaron. Y no salieron allá afuera. No que el mensaje sea bonito. Quiero que el mensaje entre en su vida y en su corazón. No anhelo que el miedo lo detenga. Quiero que usted avance. Quiero que usted pueda vencer sus miedos. Pues todos los tenemos y todos los tendremos. Pero el mismo amor de Dios, en el cual somos perfeccionados, echará fuera todo temor. Y a su nombre, quien vive, den una ofrenda de aplauso al Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde? ¿Usted recibe esta palabra? Amén. Póngase de pie.